Me pareció siempre como un personaje en aquella época bastante insólito. A mí me parece que es una persona de una inspiración enorme, de una inspiración y de un instinto para la pintura, para captar imágenes oníricas, misteriosas, que tienen que ver pues, con lo que él vivía. Yo creo que Gregorio era el artista nato que se adelantó a su época, y luego como él era narcisista, él nunca tuvo problemas de su manera de ser. En su época, pues la homosexualidad podía ser pecado, pero él nos contaba una cosa que tenía que ver con ello. Los arcángeles no tienen sexo, entonces eran sus protectores. Era amigable y era muy culto y se podía hablar con él de todo. De sus admiraciones, sé que admiraba los clásicos. Cuando hablaba, por ejemplo, con entusiasmo de Zurbarán y de todo eso, pues eso sé. Gregorio Prieto pertenece a la generación del 27, a la generación de los poetas, ¿no? Y no solo pertenece, sino que a mí forma parte integrante de ese grupo, ¿no? Como pintor. Y yo creo que ese mundo poético que desarrolla el año 27, en torno al año 30, ese mundo, esa poesía, se adentra en Gregorio y se traduce y se trasluce a sus pinturas. Busca la poesía, busca la sensibilidad, la exquisitez. Nos hablaba de sus estancias en Roma, en Grecia, nos enseñaba fotografías de esas que está lleno de abejas. Todas esas cosas las conocimos aquí directamente por él. Aquello nos pareció un mundo fascinante porque no conocíamos esos personajes de esa época. Y sobre todo me hablaba de Cernuda, pero me hablaba también de las penurias económicas de Cernuda en Londres y cómo él lo auxiliaba y cómo él también era un poco como su confidente. Luis Cernuda le asombraba, como en sus tiempos de Inglaterra, y decía, me asombra como Gregorio Prieto coge una hoja dentro de un charco, embarrada y tal, la coge, la mira y se la lleva a casa, se mete en su estudio y hace un cuadro maravilloso, un Barajaj. Eso lo decía Luis Cernuda. Hizo obras muy importantes en la época de Roma y Grecia. Y hizo esas columnas y esas ruinas, Taormina y todo eso que eran fantásticas. Porque los cuadros de Gregorio siempre tenían una parte poética, es decir, se veía siempre una figura, un marinero, una mujer, una pareja, lo que fuera, incorporado con columnas y con ruinas y con todo eso. Entonces, todo eso fue una sorpresa en la pintura. En el año 1937 él es precio universal y se elige cuidadosamente en ese momento a todos los artistas más importantes de este país para que estén representados en el pabellón. Allí Gregorio estuvo con magníficos maniquís que es entre futurismo, surrealismo. O sea, él forma parte de esa potencia de aquel tiempo española que estaba en la vanguardia, que eran transgresores, que este fue un gran transgresor, un inventor, un atrevido, un verdadero, porque era de una verdad con esos desnudos, con esas cosas, digo, bueno, con una imaginación impresionante, pues eso, un pulso de época. Yo pienso que después de la guerra él ya no es así, es la misma persona, pero yo creo que a todos les hizo, a todos ese encanto de la vida, yo creo que fue como una pedrada sobre todo eso. Decía, no es el momento, vosotros veréis cuándo es el momento. Son momentos y años muy complicados, muy difíciles. Ya no podía ser nada igual que antes. Entonces el paisaje era algo que estaba permitido. Y en ese meterse, en ese adentrarse en ese mundo, Gregorio se deja llevar quizá por los recuerdos, porque a todos nos pasa que volvemos a nuestra infancia, a nuestro mundo muchas veces, y recurre reiteradamente a sus molinos, a sus paisajes. Era un pintor muy fiel a su tierra, ¿no? Y Gregorio Prieto, en la pintura de estos paisajes de molinos y de pueblos manchegos, ¿no? Y dentro de eso también hay que encuadrar a Gregorio Prieto como un potenciador de la personalidad, del paisaje y de la humanidad de La Mancha, ¿no? Él vivía tenía su dormitorio y todo en una, y luego todo con cuadros, y todo lo otro era una nave.
Una nave era todo, yo recuerdo perfectamente de ello. La obra, mientras no desaparezca, siempre habrá gente que llegue allí y lo vea con atención y con gusto todo el trabajo de Gregorio. Él, como el resto de otros grandes creadores, creo que llegará un tiempo en que, bueno, pasado todo esto, serán realmente reconocidos y alcanzarán su punto de interés, que no es otro que ser uno de los creadores importantes, representantes de los años 30. Gregorio tenía todas las facetas en sí y por eso su museo te encuentras cosas tan sorprendentes. Y una persona que lo mismo ha escrito y colaborado en literatura y lo ha hecho bien, ha hecho fotografía y lo ha hecho fenomenal, ha hecho pintura, ha hecho dibujo, ha hecho relaciones sociales. Digamos, era una persona fuera de serie.